Muy buenas tardes a los que estáis desde España o países cercanos en este momento visualizando esta sesión clínica. Muy buenas para todos los que estéis en otras partes del mundo o para los que lo veáis de forma asíncrona. Me llamo Javier López y voy a estar con todos ustedes presentándoles esta sesión clínica que está íntimamente vinculada con el experto del que acabamos de ver el vídeo. Se trata de una sesión clínica centrada en quienes cuidan a familiares dependientes, en quienes cuidan a personas mayores que son dependientes de una manera no profesional, sino porque son sus familiares. Como les he dicho, me llamo Javier López y llevo desde el año 2000 trabajando con estas personas como psicólogo. Soy doctor en psicología. En mi formación, mientras estudiaba aquí en Madrid, pues las herramientas y las habilidades y los conocimientos que tuve para trabajar en el ámbito de la psicogerontología no fueron muchos y eso no impidió que me dedicase, ¿no?, de forma casi íntegra y exclusiva, no, pero de una manera muy importante a trabajar con las personas mayores y quienes les cuidan desde mi graduación. Es verdad que me tuve que ir a formar a Estados Unidos y a Canadá y aquí con los muy buenos profesionales que hay en España. Y la verdad que en la sesión clínica de hoy pues les voy a presentar un caso de una cuidadora, porque la mayoría de las personas familiares que cuidan a otros familiares mayores dependientes son mujeres. Y hablo de cuidadora porque si decimos que los cuidados son de género femenino, pues también son de número singular. Suele haber un cuidador principal. Dedicaremos gran parte de la sesión a ver este caso y para finalizar la sesión clínica traeré un grupo de cuidadores donde aparecen distintos perfiles de afectación emocional por el cuidado. Ansiedad, depresión, ira, mezcla de ambas, negación de emociones. Bueno, lo veremos para que esta sesión clínica no se quede solo en un caso, sino que también con ese grupo ficticio final, ¿no?, pues tengamos acceso a lo que es el cuidado y las posibles repercusiones que tiene, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Les pido disculpas porque no tengo la voz en las mejores condiciones, no es por gritar los goles del Mundial, sino porque estamos en un periodo que cambia constantemente de temperatura y donde hay muchos vídeos. Entonces disculpen y también discúlpenme pues, porque tendré que beber agua con cierta frecuencia pues, para no quedarme sin luz. Sin más, pasamos al caso que les quiero comentar. Vamos a ver. Ahí. Alicia, si quieren, la podemos llamar. Es una mujer mayor, no mayor, no tiene todavía 80, 85 años, pero sí que es bastante mayor, no es una persona de 60 o 65, 77, y cuando le pregunto cuál es su profesión, pues me dice que ama de casa, ¿no?, sus labores, porque en sus tiempos, ¿no?, en los tiempos de ella, pues la carrera era casarse. Tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo, en concreto 2 mujeres y un varón, y 5 nietos. Está en una situación particular. ¿En qué sentido? Los 3 hijos ya se han independizado y ella
dice, ¿no?, que vive en la misma casa que el esposo, en la casa que han vivido siempre, ella y sus hijos, pero que cada uno se hace sus tareas. Es decir, cada uno, ella y él, ¿no?, desde hace años, pues cocinan por separado, lavan por separado, se preparan la ropa por separado. De alguna manera se ha separado sin irse de casa. No se ha divorciado, no se han separado legalmente, pero sí que ha decidido que, bueno, pues que no tenía sentido seguir compartiendo su vida con este señor, con su esposo. Y su esposo es un poco más mayor que ella, 4 años mayor, tiene 81 años y desde hace un año lo cuida en el sentido que le lleva al centro de día, que es donde contactan conmigo para intervenir con Alicia. Y también, evidentemente, cuando vuelve a casa por la tarde, pues también se hace cargo de él, pues porque su nivel de dependencia es importante. Ya no puede cocinar, ya no puede lavar su ropa, ya no puede planchar, es dependiente para esas cosas básicas. Y la conversación que tiene, pues también es muy limitada. Es verdad que mantiene una buena relación con las 2 hijas, con el hijo pues buena, ¿no? Pero mejor con las hijas que con el hijo, y especialmente buena con los nietos. Es una mujer que, como he dicho, contactan con nosotros del centro del día. Del centro de día, pues alguno no conoce de lo que hablo. Es una institución residencial donde las personas mayores pasan parte del tiempo. No están residiendo allí, no pasan la noche. Normalmente pasan la mañana, o como en este caso, ¿no?, el caso del esposo de Alicia, pues va por la mañanita después de desayunar, come en el centro de día y por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, lo recoge y vuelve a casa, y a la mañana siguiente, ¿no?, a las 8 de la mañana, lo vuelve a llevar al centro de día porque vive muy cerca del centro de día, no necesita transporte, no necesita utilizar la furgoneta del centro. Alicia es una mujer que acude a terapia, que acude a que yo la vea, no porque ella piense que lo necesita, sino porque desde el centro de día los profesionales que allí trabajan, trabajadores sociales, auxiliares, terapeutas ocupacionales, pues son los que la insisten que la vendría muy bien, ¿no?, el acompañamiento psicológico, la terapia psicológica, el taller psicológico que nosotros ofrecíamos. Es una mujer que presenta la siguiente sintomatología. En el cuestionario CESD, que evalúa depresión, sintomatología depresiva, tiene una puntuación de 20 a pesar de que está tomando medicación antidepresiva, psicofármacos. En el inventario de ansiedad de Beck, en el BAI, tiene una puntuación de 35 que implica presencia de ansiedad. Y eso que no solo tomaba medicación antidepresiva, sino que también estaba tomando medicación ansiolítica. ¿Quién le había prescrito esta medicación? El médico de familia, el médico de cabecera, el médico de salud. Lo único que hacía era, pues eso, que la veía más inquieta, la veía más triste, entonces pues le había dado esa medicación. Tiene un importante sentimiento de culpa, 29, moderado, ¿no?, y tiene una importantísima evitación experiencial. En el AAQ tiene una puntuación de 38. Tenéis aquí
Y luego ya sabéis que vais a tener esta sesión clínica en internet, por si acaso queréis, ¿no? Pues verlo con un poquito más de calma, ¿no? Los cuestionarios de los que hablaba. Recordar, ¿no? Que decíamos que en la CESD, ¿no? Tenía una puntuación de 20. La puntuación máxima es de 80, pero evidentemente esa puntuación estaba por encima del punto de corte. En el BAI, que se ve aquí un poco más pequeñito, pues tenemos una puntuación que va de 0 a 36, ¿no? Y ya se encontraba, de 0 a 44, 36, y ya tenía una puntuación de 35. Entonces, vemos que disforia, pero sobre todo presencia de ansiedad, ¿no? Es lo que esta persona, Alicia, presenta. Tenemos el cuestionario de aceptación, que no es un cuestionario de aceptación, sino que es un cuestionario justo de lo contrario, ¿no? De evitación experiencial. Y si se dan cuenta, ¿no? La puntuación máxima es 49, ¿no? 7 ítems y por 7 puntos máximo en cada uno de los ítems, 49, y Alicia tenía 38. Eso quiere decir que puntuaba entre 5 y 6, ¿no? Como promedio en los ítems. O sea, que es que frecuentemente o casi siempre, pues sus recuerdos y experiencias dolorosas hacían que sea difícil para ella vivir una vida valiosa, que le tenga frecuentemente miedo a sus sentimientos, que frecuentemente se preocupe de no poder controlar sus preocupaciones, que los recuerdos dolorosos frecuentemente que tiene le impiden tener una vida satisfactoria, que frecuentemente o casi siempre las emociones causan problemas en su vida, que parece que la mayoría de las personas manejan su vida mejor que lo que ella lo hace, y que las preocupaciones son frecuentemente o casi siempre un estorbo en su camino hacia el éxito. Y a continuación tienen el cuestionario de la culpa del cuidado, donde recuerden que tenía una puntuación total de 29, ¿no? Cuando el máximo pues, es 66. O sea, por eso decía culpa moderada, depresión, disforia moderada, pero sobre todo tiene ansiedad y tenía una altísima negación experiencial. Nosotros, en el equipo, vimos desde hace tiempo que tendríamos que diferenciar el abordaje terapéutico entre cuidadores que eran conscientes de su problemática, que eran conscientes de sus emociones negativas, de esos otros cuidadores que no lo eran, que no eran conscientes ni de sus pensamientos negativos ni de sus emociones negativas. Es decir, teníamos que diferenciar los cuidadores que eran negadores experienciales, utilizando la terminología de la terapia de aceptación y compromiso, TAC, ¿no? A partir de ahora, de aquellos otros que no lo eran, que no eran negadores. Alicia era una persona que podríamos decir que se encontraba de esta segunda categoría de los negadores experienciales, y por eso, frente a una terapia cognitivo-conductual clásica de incremento de la activación, de reestructuración de ideas disfuncionales, ¿no? Que vemos que es la más efectiva y la más eficaz para los cuidadores que sí que son conscientes de su problemática, se hacía más recomendable el utilizar la terapia de la aceptación y compromiso. No solo porque puntuase muy alto en el test de evitación experiencial, en el AQ, sino que, como les decía al principio, ella viene a terapia
viene a este taller para cuidadores que ofrecíamos de manera individualizada, no porque ella considerase que tuviese un problema, sino porque los profesionales del centro de salud en los que ella confiaba se lo habían recomendado y le habían insistido. Entonces, esto para mí es una primera cuestión que me gustaría compartir con todos ustedes, ¿no? Distingan y diferencien, tengan a un cuidador, si se trata en el ámbito de los pensamientos y de las emociones de un cuidador que reconoce que se encuentra mal, que se encuentra triste, que se encuentra ansioso, que la situación le supera, frente a esos otros cuidadores que piensan que son, entiéndame la expresión, y por eso lo pongo entre comillas, supercuidadores, que todo lo hacen bien, que ellos pueden que en todo, que ellos son más duros que la roca más dura, más férreos que el hierro más potente, y a pesar de que dicen eso, pues tienen que tomar medicación ansiolítica, tienen que tomar medicación antidepresiva, y aún así los niveles, como hemos visto, ¿no?, en ansiedad sobre todo, pero también en depresión, no eran especialmente buenos, o tienen problemas para dormir o cualquier otro problema psicosomático. Quiero decir, ellos dicen que no tienen problemas, pero la realidad no informa a todos los que la quieren percibir, especialmente a los que están cerca, ¿no?, pues a sus familiares y a los profesionales, en este caso, del centro de día, que sí que está teniendo la situación, ¿no?, el ser cuidador, el ser cuidadora, un impacto sobre ellos. Entonces, nosotros desde hace tiempo, con los cuidadores que no son negadores experienciales, aplicamos terapia cognitivo-conductual. Con los que sí que son negadores experienciales, terapia de aceptación y compromiso. Bueno, pues aquí tenemos en la primera sesión, ¿no?, que le pedimos que rellenen un cuestionario de aspiraciones y de valores al final de la primera sesión, ¿no? Las áreas que aparecen ahí, pareja, relaciones familiares, amistad y relaciones sociales, trabajo y todas las que luego veremos, son áreas vitales para una persona en la sociedad en la que vivimos. Es verdad que cada persona se las plantea de una forma diferente y que cada uno tenemos aspiraciones diferentes en el ámbito de la pareja, de las relaciones familiares, de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y que no hay respuestas correctas o incorrectas, acertadas o erradas, ¿no? Simplemente nosotros lo que queremos, una vez que hemos detectado a este cuidador negador experiencial, ¿no?, o sea, que niega sus pensamientos que le hacen daño y niega también las emociones negativas, es que nos diga cuáles son sus aspiraciones, sus valores, sus deseos, ¿no? Lo que ellos quieren en la vida, ¿no? Es como que nos digan cuál es la dirección, la meta, ¿no?, que se planteen en cada uno de estos aspectos importantes, ¿no? Entonces, claro, un objetivo es algo que se puede conseguir, ¿no? Yo qué sé, casarse, ¿no? Sin embargo, una meta o una dirección es una aspiración que dura siempre, ¿no? Por ejemplo, amar a una mujer, porque siempre podrás amarla más, ¿no? Por más grande que sea el amor es una tarea que no tiene fin, ¿no? En ese sentido, no buscamos que nos digan objetivos, sino tareas, ¿no?, metas en las que siempre se pueda crecer, ¿no? Pues por ejemplo, una meta, ser mejor músico, siempre puedo ser mejor. Un objetivo, aprender a tocar el violín, pues aprendo y ya está, ¿no? Pero una meta es algo en lo que siempre puedo crecer. Pues eso es lo que le pedimos, ¿no? Imaginar, ¿no?, todo lo que ellos
le gustaría conseguir en esos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos en los que les pedimos eso? No objetivos concretos, sino metas al final de la primera sesión. Pareja y relaciones íntimas, ¿no? Pedimos, por ejemplo, que describa la persona que ella quiere ser en una relación íntima, el tipo de relación que quiere tener en su papel dentro de la relación. En las relaciones familiares, ¿no? Pues que describa el tipo de hermano, de hijo, de padre que quiera ser, las cualidades que quiere tener en las relaciones, cómo trataría a otros, si dentro de esas relaciones no fuera el ideal que ella quiere ser, amistades y relaciones sociales. En tercer lugar, ¿no? ¿Qué significa para ella ser una buena amiga de alguien? Si ella fuera la mejor amiga de alguien, ¿cómo sería? ¿Cómo se comportaría en su trabajo y carrera profesional, ¿no? En el caso de que estén trabajando en educación, crecimiento y desarrollo personal, tiempo libre, ocio y descanso, ética, ciudadanía, política, inquietudes sociales y finalmente salud y bienestar, ¿no? Pues, dejamos en blanco, ¿no? Para que nos escriba eso, cuáles son sus... perdón, y la última de todas, religión y espiritualidad, ¿no? Bueno, y le ponemos un ejemplo, por ejemplo, de familia y relaciones familiares. Ven que aparece diferenciado religión y espiritualidad. Y les paso, por ejemplo, a comentar alguna de las cosas que Alicia puso en este ámbito, porque ella era una persona que yo definiría como espiritual. No era religiosa, no era una persona pues de ir a misa o de rezar mucho, pero sí de entrar en contacto con la trascendencia, con la naturaleza, con la belleza. Era una persona sensible, pero no ñoña. No ñoña. Por ejemplo, ella, una de las cosas que en una de las sesiones me hice, de las primeras sesiones, además, es que a ella le encanta que le den abrazos y que a veces pues no recibe tantos abrazos como le gustaría. Y un día, avanzadas las sesiones, en la quinta sesión o así, viene y me dice, ay, mira, Javier, lo que me ha pasado el otro día con uno de mis nietos, que me ha dado un abrazo de esos que me encantan a mí y me ha dicho, abuela, mis abrazos nunca te faltarán. Y dice, y yo sé que no es verdad. O sea, que se va a hacer mayor y que le va a dar cosa darme abrazos o que no van a ser, ¿sabes?, como los que ahora me da. Pero en ese momento me ha hecho sentirme feliz. Era una mujer que se apuntaba a yoga, que iba a la naturaleza para estar tranquila, ¿no? En una casita que tenían en el campo, fuera de Madrid, porque ella vivía en el centro de Madrid. Y es una mujer, pues que ya digo, trascendente espiritual, no ñoña, y además que no lo había tenido fácil en su vida, quiero decir, se había quedado huérfana pequeñita de niña y de muy joven se había ido de au pair a cuidar niños en una familia en Inglaterra. Por lo que me dijo, pasó más hambre que Dios talento, ¿no? Pero como ella había dicho que se iba un año allí, pues allí que aguantó un año y cuando volvió, pues al poquito se casó con el que hemos comentado, ¿no? Que ha sido el padre de sus hijos y con el que convive, aunque se ha separado sin irse, y es la persona a la que ahora cuida, porque tiene Alzheimer y desde hace no lo cuida. Y en su familia debían ser así como muy tradicionales, y ella como un espíritu muy libre y muy emprendedor, porque no solo se fue eso a Inglaterra de au pair cuando nadie se iba, sino que también fue de las primeras que se puso bikini en lugar de bañador cuando iba a la playa. Y debía tener unas tías de lo más tradicionales, ¿no?, que la criticaban, ¿no?, porque se ponía bikini en lugar de bañador. Y ella le decía, pero si a mi marido no le molesta, ¿sabes? O sea, ¿por qué os molestaba algo? En ese sentido, trascendente, sensible,
restauraba muebles, pero nada, ñoña, tampoco era una mujer religiosa de ir a misa. La vida no se lo había puesto fácil, había podido con todas estas cosas que les comento, pero la situación de cuidar se lo había complicado y se lo había puesto difícil. Una de las cosas que hicimos con Alicia, pues es animarle a que dibuje el jardín. Hemos visto, ¿no?, el cuestionario de deseos, de aspiraciones, ¿no?, de metas en su vida, y ahora se trata, ¿no?, después de haber reflexionado sobre la dirección de su vida, ¿no?, en la primera sesión, pues le pedimos en la segunda sesión que represente esos valores, esas metas en un jardín. O sea, que suponga que su vida es como un jardín, ¿no?, y que cada uno de nosotros pues somos los jardineros. Y entonces tiene que seleccionar un lugar para plantar su jardín, para plantar sus plantas, y las plantas, flores, plantas, árboles, lo que sea, que quieren en su vida de la que ellos son los jardineros, las tienen que distribuir y van a representar las cosas que son relevantes para ella, las cosas que son importantes para Alicia, ¿no? Ella ha preparado la tierra, ha plantado las semillas, algunas han brotado, unas con más esfuerzo, otras con menos. Y claro, unas plantas importan más que otras, puede que no sea lo mismo, ¿no? Y que una no es lo mismo que se sequen los geranios o que se seque un rosal, ¿no? El rosal puede ser una de las plantas que más les importe, ¿no?, que se cuida con más mimo, ¿no? El caso es que le pedimos que represente las cosas valiosas por plantas, que nos dibuje su jardín, ¿no? Y que en ese jardín no falte revisar su rol de cuidador, ¿no? ¿Por qué lo son? ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué le aporta? ¿Qué le aportan las otras plantas? Y así conectamos con su propio proyecto vital. Veremos si las plantas pueden estar lustrosas o pueden estar marchitas. A ver cómo están. Y en la segunda sesión ella nos dibuja este jardín y ella me dice que no es muy buena dibujando, que a veces pasa, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues que no se preocupe, que lo importante no es lo estético, sino que represente las cosas valiosas y que por detrás, si quiere, pues que escriba lo que representa cada una de estas cosas, ¿no? Y ella por detrás escribe lo siguiente. Mi jardín es un trozo de naturaleza. Hay un camino sin puertas, bordeado de olivos, representan mi infancia, pero no me dan nostalgia. Hay encinas, muchas, y rocas para sentarme. Las encinas me representan la energía y la paz. Las rocas me gustan para sentir el contacto con ellas y para contemplar. También hay unas mimosas, me representan la belleza, la cual es muy importante en mi vida. También hay pinos de todas clases, copudos, preciosos, altos, altísimos. Estos me hacen pensar que lo de arriba está cerca. La variación me gusta, pues pienso que es como la humanidad, todos diferentes. También hay un tilo o árbol del amor. Es como un despertar a la alegría. En mi jardín no puede faltar el agua. He pintado o intentado pintar una fuente con una figura. Representa lo artístico, pero lo que más me gusta es un riachuelo en el que se oye el ruido del agua. Bueno, pues no sé a ustedes, ¿no? Pero a mí una persona que tiene que tomar
antidepresivos, ansiolíticos. Me parece que este jardín no representa toda la realidad. Tampoco me parece que haya representado ninguna de las personas relevantes en su vida. Quiero decir, no están ni las dificultades ni las personas. Todo es como armonía y belleza, ¿no? Como dice aquí. Belleza, paz, energía, alegría. Vamos, es eso. Un jardín, de nuevo, en el que Alicia no entra en contacto con las cosas que le disgustan y que son importantes, ¿no? En ese momento para ella, o con las personas que para bien o para mal están presentes en su vida. Repetimos este ejercicio del árbol 6 sesiones después, en la sesión 7, y fíjense el dibujo que hace, y les voy a leer también la narración que escribe por detrás explicándolo. A ver si les sigue pareciendo, ¿no? Una representación de la realidad idealizada, ausente de problemas, ausente de contacto con las personas o no. Dice, mi jardín personal es dentro de un entorno arbolado. Hay un camino, no muy estrecho, pero sí muy cuesta arriba. A veces hay piedras que sortear. Ahí vaya, aparecen por fin problemas, ¿no? Que todos tenemos en nuestra vida y que ya también tenía, no sé si ven las piedras aquí, están en mitad del camino esas 3 piedras. Voy sola, pero a mi lado hay flores. Son las personas que me ayudan. Están conmigo, aunque sea a distancia. Bueno, aparecen ya, ¿no? Las hijas, el hijo, los cuñados, los nietos. También hay árboles, al principio pelados de invierno. Más adelante van floreciendo. Al final de la cuesta veo una luz blanca. Esa luz significa aceptación. De hecho lo escribe, ¿no? Luz, aceptación, camino, río. Muy importante, me acompaña un río. Cuando estoy cansada, me siento junto a él, tomo fuerzas, lo contemplo, me rodean hojas. Unas veces tiro algunas al río con algo mío que no me gusta. Otras me limito a contemplar cómo el agua va corriendo renovándose. Esto me es suficiente. Yo también me puedo renovar, aunque a veces me estanque. Este jardín no termina aquí. Al final hay un valle precioso lleno de flores silvestres. Todas me hablan de amor para el nombre de su esposo y mis compañeros de la vida. Bueno, pues no sé a ustedes lo que les parece, pero a mí me parece que en esta segunda realización del ejercicio se nos da un avance considerable respecto de la aceptación, ¿no? de las cosas buenas que aparecían antes en exclusividad, y también de las cosas malas, negativas, costosas, ¿no? que hay en la vida, y aparecen las personas, ¿no? Y aparecen las personas. En la narración, ¿no? Habla de las hojas en el río y se dibuja ella, ¿no? Dibujando ahí hojas en el lateral. Esta es una de las actividades que hicimos con ella. Es una actividad típica de art que consiste en las cosas que me molestan, los pensamientos intrusivos que son molestos. En lugar de tratar de combatir con ellos, pues los pongo sobre una hoja y contemplo cómo se van alejando en el río. Es como para distanciarme, para defusionarme, ¿no? Técnicamente se llama así en terapia de aceptación y compromiso, yo de mis pensamientos. O sea, yo no soy mis pensamientos, yo lo puedo ver, ¿no? A distancia, ¿no? Y eso me ayuda. Entonces, bueno, pues
esto fue fruto, ¿no? Este avance entre la sesión 2 y la sesión 7 fue el fruto de ir trabajando con Alicia. Utilizamos la metáfora del jardín, ¿no? También para trabajar con ella la consistencia con sus valores, que esto es otra cosa como yo creo que muy importante, ¿no? En los cuidadores negadores experienciales y en todos en general, y en todas las personas en general. Es decir, una cosa son valiosas no porque digamos que lo son, sino cuando nos comprometemos con esos valores. Yo suelo poner siempre el mismo ejemplo. Perdonen los que sean fuera de España, que a lo mejor les resulta un ejemplo difícil de entender. Ya me lo dirán luego en el momento que tengamos del coloquio. Yo digo, mira, tú le puedes preguntar a alguno qué es lo mejor de la televisión pública, de las televisiones públicas en abierto, ¿no? Y mucha gente te va a decir que son los documentales que echa la 2. Pero luego, cuando acto seguido le preguntas cuántas veces ve los documentales de la 2 que los echan después de la hora de comer sin quedarse dormido, pues pocos te dicen que lo hacen. Es decir, dicen que son valiosos, pero no los ves. Entonces, pues no son tan valiosos, ¿no? Si fuese valioso, lo vería sin quedarse dormido. Bueno, pues esto es un poco lo que va este ejercicio, ¿no? Que le pedimos a Alicia y otros tantos, ¿no? Que evalúe la consistencia de sus valores, o sea, como cuánto de comprometido está, hasta qué punto regó o cuidó con acciones concretas los distintos valores, ¿no? Y veis, por ejemplo, que el valor del cuidado, ella en esta semana ha considerado que lo ha regado de 1 a 10, 6. El valor de la armonía, un 4. Ella, el 3 lo llama lucha contra la rebeldía. Yo, en eso porque ella tenía como una rebeldía contra sus propias emociones, ¿no? Y yo digo, mira, vamos a darle a vuelto y a llamarle pacificación, ¿no? Y ve que para pacificarse y para encontrarse más en paz con ella misma y con los demás y con las cosas que le pasaban, con las cosas que hacía o decía el que había sido padre de sus hijos y con el que compartía todavía la vida, pues a esa planta sí que la había regado mucho, así que había hecho acciones comprometidas con ella, ¿no? Y vemos, ¿no?, cuáles son las distintas acciones, porque pues bueno, pues aquí vemos que uno puede decir que es vivir en armonía, ¿no?, en paz, todo esto, ¿sabes? Ya decimos, ¿no?, que para ella era muy importante toda esa dimensión trascendente, de vivir armónicamente con su yo. Vale, dice que, pero le has dedicado poco. Sin embargo, al cuidado le has dedicado más, ¿no? Y a esa pacificación, pues algo más. En este mismo sentido, otro de los ejercicios que le planteábamos, ¿no?, entre semana, ¿no?, entre una sesión y otra, era este de ver los obstáculos que no le permitían cuidar sus plantas, ¿no? No solo la consistencia, ¿no?, cuanto ha tenido acciones comprometidas con los valores, sino por qué no lo ha cuidado más, por qué no lo ha regado más la planta y qué puede hacer para cuidarlo más, ¿no?, para regarlo más, qué puede hacer para eso, para ver más documentales sin quedarse dormido, ¿no?, siguiendo el ejemplo. Bueno, pues aquí ven, ¿no?, que en una de las primeras sesiones dice que los principales obstáculos, dice, hay muchos. Vivir obsesionada con mis problemas, especialmente la convivencia con la enfermedad, con el Alzheimer, ¿no? ¿Qué puede hacer para cambiarlos? Pues hay posibles para cambiarlos. Pienso que poco a poco, vivir menos para mí, me está ayudando lo de poner distancia de las cosas. Pero esto no le resulta fácil, porque si ven arriba, ¿no?, hasta qué punto le resulta fácil o difícil, ¿no?, rellenar el ejercicio. Dice que le resulta fácil porque marca ahí con un 3. Ven que al principio
los obstáculos ella los ve más afuera, ¿no? En la enfermedad, en el diagnóstico, en el Alzheimer diagnosticado, ¿no? En su pareja. De aquella manera pareja, ¿no? Pero todavía convivir con ella y es la persona que se encarga de cuidarla. Avanzamos, ¿no? Y, ahí va, perdón. Eso es. Y en una sesión posterior, aunque le resulta un poco más difícil y marca con un 5, ¿no? Rellenar el ejercicio, fíjense cuando le preguntamos cuáles son sus obstáculos, ¿no? Para tener acciones comprometidas con los valores. Dice, pues vivir inconscientemente, dar valor a cosas que no las tienen para evadirme. Por lo tanto, olvidar mis plantas. ¿Y qué piensa que podría hacer para cambiarlos? Pues podría hacer mucho. Dice, conozco la teoría, pero no la práctica o no quiero conocerla. Fíjense que aquí a mí me gusta que ella es realista, ¿no? Y sobre todo que ve que los obstáculos a lo mejor no están tanto fuera o no están solo fuera en la enfermedad, sino que está también, ¿no? En cómo ella desde dentro valora las cosas que le pasan. O sea, es verdad que las cosas que nos pasan a veces son potencialmente estresoras. Un diagnóstico de un Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia en un familiar nos pone en una situación difícil, pero nos lo pone todavía más difícil si nosotros las valoramos como horribles, terribles, como que no se puede dar nada, como mejor, ¿sabes? Eso, apartarlo para que no pase nada. Bueno, otra de las cosas que trabajamos con Alicia fue con las metáforas. Tienen ahí un enlace, no sé si se va a ver, pero esta es una metáfora clásica de la terapia de aceptación y compromiso, que es la metáfora del autobús. Está en inglés, pero con subtítulos en español. I'm Tom. This is the story of my bus of life. On the journey, I pick up lots of passengers, memories, thoughts, emotions, some pleasant, some not so pleasant. Sometimes handling them can be tricky. I knew you'd come this way again. Same old, same old. You're pathetic. What a grumpy lot. Don't worry, driver, I can sort them out. Don't even think about going down there. That way will never work out. Where's that bus going? It looks exciting. What do you think you're doing? You think you have what it takes? You'll just fail like last time. Dream on. What's the point? It's too much work. Why take the risk? Haha, it's not like it's your choice. This is my bus. Okay, I'll turn around. Just be quiet. Listen, let's make a secret deal. You keep doing what you're doing and I'll keep the passengers quiet for you. Okay then, back to the same old road. Just so you know, I'm not happy about this. I like driving buses, but what I'd really love to do is be a race driver. Loser, what do you think you're doing?
Better stick to what you know or the deal is off. Bus driver? You're a loser. Stick to driving buses. Right, that's it. This is my bus. Get off. Yeah, fight me. Let's see where that gets you. You pathetic excuse for a driver. Your bus ain't going anywhere now. I don't know why you bother driving. Hey, what's going on in that bus? Things seem to be happening differently. You're not allowed to go that way. We've got rules. Thanks for the feedback, guys, but this is my bus. Maybe I don't need to get rid of this bunch. They could just come with me for the ride. Whatever, you're still a loser. I don't know about this. No, what about the deal? Ray See, we told you. What were you thinking? You could never be a racing driver. Just play it safe. Hang on tight, guys. Here we go. Pues el de la foto es Hayes, que es el padre de la terapia de aceptación y compromiso, y en una metáfora del autobús, pues se le van montando al conductor del autobús, que es uno mismo, ¿no? Distintos pasajeros que le dicen que son inútil, que es patético, que no vale para nada, y él, para que esos pensamientos, esos pasajeros que se le montan en el autobús no le molesten, ¿no? Pues va haciendo siempre el mismo camino, ¿no? Y así no dan voces y así él piensa que no le pasa para nada. Al lado tengo una foto de la M30. La M30 es una carretera circular que hay en Madrid y que es una metáfora que un psicólogo de aquí de Madrid, Jorge Barraca, tiene en uno de sus libros y que a mí me gusta mucho, ¿no? Y él dice que en la vida podemos coger el coche, agarrar el auto, ¿no? Y ponernos a dar vueltas por la carretera de circunvalación de la ciudad, ¿no? La M30, sin saber a dónde ir, sin una meta definida, ¿no? Porque hacemos caso a los pensamientos, ¿no? Y ahí estamos. O podemos montarnos en el coche, ¿no? Con una meta, ir a la playa, al que le guste la playa, ir a la montaña, al que le guste la montaña. Hombre, pues quizás en ambas ocasiones, dando vueltas y vueltas y vueltas por la M30, o yendo a la playa, o yendo a la montaña, se presenten dificultades, ¿no? Podemos pinchar, cambiar la rueda, que se caliente el motor, que metamos la rueda en un socavón, que haya que echar gasolina, con lo cara que está, ¿no? Pero será distinta nuestra vivencia de las dificultades, ¿no? Y lo que hagamos cuando tengamos una meta. Por ejemplo, disfrutar del mar o disfrutar de la montaña. Es muy diferente que cuando no la tenemos, cuando lo único que estamos es dando las vueltas y vueltas, pasando por los mismos sitios sin tener una meta clara, ¿no? Con el único objetivo que no vengan esos pensamientos negativos, con el único objetivo de transitar por lugares conocidos. A veces a los negadores experienciales les pasa esto, ¿no? Que están en la vida, bueno, sí, tranquilos, porque van por su carretera, ¿no? Que conocen, ¿no? Pero dando vueltas a ningún sitio. Bueno, pues esto se trabaja también, ¿no? Y, por ejemplo, dirección de vida, el buen cuidado, ¿no? Y ahí un pasajero dice, los pasajeros estos que pueden ser
molestos, ¿no? Porque, claro, uno puede esperar a que la vida se le arregle a uno, ¿no? Venga alguien a arreglárselo o desaparezcan los problemas. Pero normalmente los problemas no desaparecen si uno no hace algo, ¿no? Para que desaparezcan y si uno no tiene una meta, ¿no? a la que dirigirse, si uno tiene una dirección en su vida. Si la única meta es que no tener los menos problemas posibles, pues a lo mejor son los problemas los que están guiando nuestra vida en lugar de nosotros ir guiando, ¿no? nuestro autobús. En ese sentido, pues Alicia veía que en esa semana un pasajero le habla de rebeldía y ella, sin embargo, hace lo que tenía que hacer. Otro pasajero le habla de remordimientos y ella, sin embargo, siguió con su actitud. Otro pasajero le habla de esperanza y ella, aunque no tiene fe, pues le hace caso, ¿no? Dice aquí. Bueno, se trata de las metáforas, irlas acompañando, ¿no? Con ejercicios y con constancia, porque en ACT se trata mucho de esto, de hacer cosas. Y no siempre las cosas resultan muy claras, porque ACT a veces es un tanto, ¿cómo decir?, intelectual, muy cognitivo, ¿no? Y en ese sentido, pues les pongo una cosa que no sé ustedes, luego en la discusión lo podemos hablar. Otra de las cosas que le pregunto a Alicia es hasta qué punto tenía clara lo que es importante y valioso en su vida. Y fíjense cómo en la primera sesión lo tenía muy claro 6, ¿no? Hacer cosas aunque sean pequeñas, y sin embargo en la sesión 7, pues no lo tenía tan claro, más o menos claro. Quiero decir, aquí no habíamos avanzado en claridad, ¿no? Que son cosas que a veces para terminar con el caso de Ana. Con Ana trabajamos, como ven, mucho la claridad de los valores, la actuación no ajustada a valores, la no evitación experiencial sin tomar el control de su vida y también, aunque menos, trabajamos la fusión cognitiva, que es decir, yo no soy mis pensamientos, ¿no? Y tengo que conocerme. Este es el ESAFLEX, ¿no? Que es el modelo básico de la psicopatología y yo creo que en él, sobre todo en el dibujo, ¿no? Y en lo que ella escribe, en la metáfora del jardín, vemos cómo ella va siendo consciente de sus valores, de una actuación ajustada a ellos, de que no evita, sino que acepta dificultades y problemas, y las personas que la acompañan con su vida sin fusionarse y ponen, ¿no? los pensamientos en las hojas de sus pensamientos a los que antes hacía caso como esforzándose porque no viniese. Miren, yo creo que Ana se había visto desbordada por la situación. ¿La situación cuál era? Que ella había ya decidido que con el padre de sus hijos, con el hombre con el que había compartido mucho tiempo, pues ya no tenía nada en común. No porque le hubiese hecho nada grave, ni nada gordo, ni nada violento, sino pues porque era una persona de las de antes, ¿no? Que se había ocupado única y exclusivamente de trabajar mucho, llevar dinero a casa, pero para ella, que era una persona pues, sensible, muy vinculada con lo trascendente, con las relaciones emocionales, pues no era un hombre que le estaba dando lo que ella necesitaba, ¿no? Y entonces, bueno, pero hasta aquí, vivimos en la misma casa, pero tú por un lado y yo por otro. ¿Qué pasó con la demencia, con el Alzheimer? Que su esposo, a veces la demencia cursa con violencia, pero en este caso había ocurrido justo todo lo contrario. Se había vuelto más cariñoso. Ella decía, es que lo tengo siempre pegado a mis faldas. Me quería hasta tener contacto con ella, ¿no? Esta cercana la veía y le habían vuelto pues sentimientos, pues no sé si de cariño, pero sí de cierta ternura y de preocupación por el que había sido padre de sus hijos.
Y ella pensaba que todos estos sentimientos estaban erradicados de su vida, ¿no? Y justamente no, el volverse tierno, desamparado, cariñoso, pues le habían vuelto unas emociones a Alicia que ella consideraba ya olvidadas. Y claro, ella tenía que hacer algo con esas emociones, ¿no? Tenía, o sea, que perdonar al que había sido padre de sus hijos, ofrecerle este regalo, ¿no? El perdón siempre es un perdón, no es un don, es un regalo, o no hacerlo, pero tenía que decidir hacer algo, porque en ese decidir hacer como si no pasase nada, como si no volviesen esas emociones, como si ella estuviese haciéndolo todo bien, pues estaba teniendo que tomar medicación antidepresiva, ansiolítica, no se encontraba bien, lo veían las personas con las que ella se manejaba, los del centro de día, incluso ella misma, ¿no? Con la evolución de la terapia, pues fue bien. Y este es el objetivo de ACT, ¿no? Cuando hay un cuidador negador experiencial, hacerle entrar en contacto con sus emociones, que significa estas 6 cosas, ¿no? Estas 5 cosas que tenemos aquí, ¿no? Pasar de tratar de controlar todas las cosas a aceptar, ¿no? Que tengo que acoger algunas cosas que no me gustan, ¿no? Pero que son así, las piedras del camino, ¿no? que ella decía, y que eso no impide, ¿no? Que yo me comprometa con esas otras cosas, con esas cosas que son valiosas, aunque eso implique dificultades en el camino de Bueno, pues hasta aquí el caso largo que quería traerles, y a continuación un grupo de 7 cuidadores que para mí son como prototípicos, ¿no? De distintas situaciones del cuidado, ¿no? Pues hay hijas, esposos, esposas, incluso una nieta, ¿no? Y le hemos dado siempre nombres ficticios, como Alicia, claramente. La primera de todas, Carmen, tiene 38 años y cuida a su padre. Trabaja de limpiadora a turnos, tiene alto estrés, responde con reacciones emocionales intensas y atribuciones desajustadas ante los cambios en el comportamiento de su padre, y discute con el resto de la familia, con el resto de los hermanos, porque se ocupan un poco de su padre. ¿Qué le pasa a su padre? Pues su padre, Ernesto, tiene 70 años, hace un año que vive en casa de Carmen, camina con dificultad y tiene fallos importantes de memoria desde hace 3 años. Bueno, no sé a ustedes lo que le parece, pero a mí me parece, ¿no?, que a Carmen, ¿no?, el problema principal que tiene es de alto estrés. Bueno, ya ser limpiadora a turnos es una profesión muy estresante, ¿no? Y si a esto le añades la poca ayuda que tiene o que se permite, ¿no?, el recibir, pues incrementa muchísimo sus niveles de estrés. Perdón. Entonces, con Carmen pues podríamos trabajar en técnicas de relajación, de respiración, de todas esas técnicas cognitivo-conductuales, ¿no?, que ayuden al control de la activación. Yo con cuidadores soy muy partidario de utilizar la respiración, mucho más que la relajación muscular progresiva. Y probablemente con Carmen también podríamos entrenarla en comunicación asertiva, ¿no?, para dirigirse a esos hermanos con una comunicación asertiva, diciéndole cómo se siente y que espera ayuda, pues, para cosas concretas.
imagínense, ¿no? Pues si son súper forofos de España o de Costa Rica, que no les pida que vayan a ver al padre, a no ser para ver el fútbol, ¿no? Soy de 5 a 7, pero a lo mejor pues a partir de las 8, ¿no? Pues pueden hacerle una visita o ir un día, yo qué sé, mañana, porque ella tiene que ir a comprar el regalito de alguno de los sobrinos. Bueno, estrategias en comunicación asertiva, o sea, no ser pasiva, que es lo que le pasa a ella, ¿no? Por lo que parece que es pasiva hasta que se vuelve agresiva, hasta que discute, no se va callando, hasta que discute mucho, y también podríamos hacer esas cosas que le ayuden a relajarse, a controlar su activación. El caso de Carl. El segundo caso que tenemos aquí es el de Raquel. Tiene 50 años y cuida a su madre. Cuida a su madre en casa desde hace 8 años. Está tranquila, es empática, nunca ha trabajado fuera del hogar, le pasa como a Alicia, vive con su marido y tiene un hijo que ya se ha independizado y no tiene ayuda en casa, ella lo hace todo. En ocasiones piensa que su madre padece demencia, pero mantiene cierta autonomía, se olvida de hacer las cosas que ella le dice a propósito. Puesto que se acuerda de unas cosas, pero se olvida de otras, ¿no? Y su madre, Eloína, tiene 80 años y Alzheimer en fase moderada, buena movilidad, importante pérdida de memoria reciente y se acuerda de cosas del pasado. Bueno, pues este es un perfil, no es el perfil del estrés, sino hay un perfil pues, de ira, de irritación ante unas cosas muy concretas, ¿no? Que es que ella piensa que su madre se olvida de algunas cosas y de otras no, o sea, como que lo hace a propósito. Probablemente Raquel se vería muy beneficiada, ¿no?, de cualquier intervención psicoeducativa, ¿no?, que le formase en lo que supone la enfermedad de la demencia, que no es que lo hagan a propósito, sino que de algunas cosas se acuerdan, especialmente de las más lejanas, de las que tienen que ver con la memoria cristalizada y las más recientes, las que tienen que ver con la memoria fluida, pues se acuerdan mucho menos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor Raquel, con psicoeducación, con participación en algún programa, ¿no?, de formación en lo que es la enfermedad de Alzheimer, pues sería más capaz, ¿no?, de afrontar esa irritabilidad, ¿no?, que le provoca, ¿no?, el pensar que su madre se olvida a propósito de algunas cosas. Bien, el tercer cuidador no es una cuidadora, aunque son mayoría mujeres, porque esto es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Como he dicho al principio, la mayoría son de género femenino y número singular, son cuidados. Bueno, pues Manuel, que tiene 70 años, cuida a su mujer. Es directivo de banca jubilado, casado desde hace 40 años con Marta. Una hija les prepara la comida y ayuda a su madre en el aseo. Siempre ha querido mucho a su esposa y está continuamente con ella. Y es de moral muy rígida y tiende fácilmente a enjuiciar a los demás. Su mujer Marta no tiene ningún problema cognitivo, sí que tiene artrosis reumatoide severa y hace vida cama-sillón, porque tiene muchos problemas para la movilidad, ¿no? Y su estado cognitivo es bueno, su estado mental es bueno, pero está en el estado de ánimo pues muy bajo, ¿no?, con sintomatología depresiva, ¿no?, muy desanimada. Manuel tiene consejos para todos en el grupo, ¿sabes? A Carmen le dice, pues tú lo que tendrías es que cantarle las 40 a tus hermanos para que les ayuden, para que se ayuden más, ¿no? A Raquel le dice, pues tú lo que no tienes, tú tienes que olvidarte, no pienses, ¿no?, que lo hace a propósito, o no, olvídate de esas cosas y así vas a vivir más tranquila. Tiene consejos para todos menos para él, porque él piensa que lo hace todo fenomenal. Pero claro, este es como Alicia, un negador experiencial
Si vamos a trabajar con Manuel, ¿no? La reestructuración cognitiva, el incremento de actividades gratificantes, la psicoeducación, el control de la activación, probablemente va a enganchar muy poco con la terapia, porque Manuel es un negador experiencial. Él dice que no le pasa nada, tiene consejos para todos, pero no duerme, no descansa, empieza a tener también algunos problemas osteomusculares, que dirán, bueno, pues con 70 años ya, pero con 70 años y justo cuando empieza a cuidar, porque es como su parte frágil y su parte débil. Yo creo que con Manuel lo más aconsejable, lo más acertado, lo midís luego vosotros en el coloquio, ¿no? Dentro de 5 minutillos que empezaremos. ¿Qué os parece? Pero yo con Manuel haría terapia de aceptación y compromiso, porque es un negador experiencial. Bueno, vamos al siguiente. Fernanda. Fernanda es un año más mayor que Manuel, 71 años, y cuida a su marido. Se siente cansada, dice haber perdido muchas facultades últimamente. Su única hija vive en otra ciudad. Su nieta Gloria acude con ella al grupo de cuidadores. Es tímida, le cuesta expresar sus opiniones y vivencias, y su mayor preocupación es cómo se las arreglarán en el futuro. ¿Por qué? Porque su marido Roberto ha tenido un accidente cerebrovascular, un ictus, hace 6 meses. Y ahora está desorientado, no tiene poder espacial, tiene fallos de memoria reciente, un cierto problema para los nombres, para las palabras, comprende bien lo que se le dice, pero a veces le cuesta encontrar las palabras para expresarse, y las cosas cotidianas las hace también con cierta supervisión. Vamos a ver justo esta y la siguiente persona que participa del grupo, Gloria, que es la nieta de Fernanda y de Roberto, claro. Y ella es profesora de biología en la universidad, adora a sus abuelos porque la criaron desde pequeña, desde que su padre murió, y su madre tuvo que emigrar fuera para trabajar y para mantenerles. Vive ahora en un apartamento sola, pero visita diariamente a sus abuelos, y es la que acude al grupo para que su abuela vaya. Bueno, pues no sé a ustedes, a mí me parece que a Gloria no le pasa nada. Es una cuidadora que diríamos no principal, ¿no? Sino secundaria, auxiliar. Le viene fenomenal a Fernanda, ¿no? Contar con Gloria. Pero los problemas de Fernanda están más en el ámbito de la ansiedad, ¿no? Del temor al futuro, de qué pasará, de cómo nos lo arreglaremos. Yo creo que con Fernanda sí que sería como más adecuado y aconsejado, ¿no? Pues trabajar este aspecto del miedo al futuro respecto, pues, de la reestructuración cognitiva y de las pruebas de realidad, y también a lo mejor de la comunicación asertiva, porque es una persona muy tímida, ¿no? Para que pueda expresarse. Igual a Fernanda la vendría bien, antes que una intervención desde la reestructuración cognitiva, eso, participar en el grupo para ver qué es lo que le pasa a ella, no le pasa solo a ella, sino que le pasa a más personas, y así, bueno, pues distanciarse, ¿no? Un poco de esos pensamientos, ¿no? Que la generan el malestar, porque piensa en el futuro, y el futuro lo ve negro, no, negrísimo, y que le va a superar, a pesar que, fíjense, datos objetivos tiene a Gloria, que está ahí para lo que haga falta, ¿no? La nieta, para lo que lo necesitas. Siguiente ejemplo de cuidador. Es realmente una excuidadora. Verónica, que tiene 53 años, cuidaba a su padre. Es administrativa, está soltera, vive sola y atendía a su padre, que vivía solo en una casa de al lado. Ella se sentía continuamente controlada por su padre,
Se siente muy bien acudiendo al grupo, porque cree que puede aportar, que dar consejos de su experiencia, ¿no? Como cuidadora, pero siente culpa de no haber cuidado a su padre con más paciencia. Su padre Ignacio falleció hace ya ahora un año. Necesitaba ayuda en la mayoría de las actividades cotidianas, pues para levantarse, para lavarse, para comer, pero su estado mental era aceptable y es verdad que el ser dependiente para las actividades básicas, pues hacía que no se encontrase muy bien y además había tenido previos, ¿no?, bipolares y de vez en cuando no tenía cierta alteración y ciertos, pues eso, vaivenes, subidas y bajadas, ¿no?, del estado de no sé a los oyentes qué les parecerá, ¿no? Pero a mí me parece que con Verónica el tema a tratar, y yo lo trataría desde una perspectiva cognitivo-conductual, es el aspecto de la culpa insana, ¿no? Que este es un temazo dentro de los cuidadores que se viven y se desviven por la persona a la que cuidan. De hecho, el primer libro así famosete en el ámbito de los cuidadores de Macy Robbins se titula Cuando el día tiene 36 horas. Evidentemente en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en todas las partes del mundo, en la China, el día en todas partes del mundo tiene 24 horas. Sin embargo, los cuidadores a veces tienen la sensación de días interminables, ¿no?, de 36 horas, donde se les acumulan las cosas, donde tienen que hacer muchas cosas, y aún así piensan que en algo han fallado, ¿no? En el caso de Verónica, que había fallado en no haber sido más paciente. Somos como especialistas, ¿no?, en eso. Entonces yo creo que desde la reestructuración de la culpa, ¿no?, cognitiva, le podríamos hacer mucho bien, y seguro que aparte del bien que Verónica hace al resto de los cuidadores, también algunos le harán bien a ella para manejar la culpa, pero probablemente hará falta más un abordaje individual y profesional. Y por último, fíjese en la cara de Celia, ¿no? Y Celia con su cara lo dice, yo creo que todo. Perdón. Celia tiene 65 años y cuida a su esposo. Nunca ha trabajado fuera del hogar, ni tiene ayuda en casa, tiene 2 hijas ya independientes que la visitan, pero ella no quiere que la ayuden, ¿no? Porque para eso ya está ella. Se preocupa por lo más mínimo, se preocupa en exceso por cualquier complicación médica, todo que es el principio del fin. Siempre ha estado muy enamorada de Alberto y ahora está muy triste y desesperada. Acude al grupo sin muchas ganas a probar, pero que una de sus hijas le ha insistido para que vaya. Su marido tiene 75 años, tiene más que ella, y le han diagnosticado demencia. Dejó de trabajar por enfermedad, se equivocaba mucho, tenía también ciertos problemas de conducta, de agresividad en este caso, ¿no? Y en una ocasión se perdió por la calle y tardaron toda la tarde en encontrarlo. Y otra vez lo vio asomado en la ventana y ella dice para tirarse, pues lo pongo entre comillas, ¿no? Bueno, el perfil de Celia, y ahora lo podemos discutir si quieren en la versión abierta, pues es un perfil más de depresión, ¿no? de tristeza, mezclada con ansiedad, que suele pasar, ¿no? Que siempre hay un poquillo ahí de ansiedad, pero un perfil más de desánimo, de desesperanza, de tristeza, de depresión. A esta mujer la vendría bien un programa, ¿no? Conductual de incremento de la activación, de hacer cosas para ella, de dejarse ayudar por las hijas que estarían encantadas, ¿sabes? De ayudarla para que ella se fuese a la piscina, a pasear a los perros o a lo que fuese que a ella le gustase y le distrajese, porque eso es una cosa que es así en todas las ocasiones y también en el ámbito de los cuidadores, es que cada uno tenemos una serie de actividades gratificantes distintas, ¿no? Y que tenemos que fomentar en nuestros pacientes aquellas que son gratificantes para ellos, ¿no? Si a Celia le gusta ir de compras, que vaya de compras. A mí me aburre soberanamente.
A mí me encanta ir a la piscina a nadar. Seguro que a muchos de vosotros que me estáis oyendo les horrible. Vamos, esto es lo más aburrido, ¿sabes?, que yo me puedo imaginar, ¿no?, de hacer deporte, ir a una piscina tú solo, ahí estar yendo y viniendo. Por eso hay que personalizar mucho, ¿no?, este incremento brutal. Bueno, y hasta aquí lo que les quería decir. Y ahora pues damos paso a la sesión de preguntas, de comentarios, del caso de Alicia, ¿no?, que hemos visto más pormenorizadamente, o de algunos de estos siete cuidadores, ¿no?, que son ejemplos de 7 perfiles distintos de impacto emocional que tiene el cuidar a un familiar mayor dependiente. Muchísimas gracias a todos por la atención y pasamos ahora a las preguntas. Alberto BM, empiece usted con la primera pregunta, por favor. Tiene la posibilidad de hablar. Muy buenas tardes, Javier. En primer lugar, darte la enhorabuena por la exposición. Ha sido muy buena, la verdad, muy clarificadora. Lo que, de hecho, me ha abierto ahí el interés en profundizar en la terapia de aceptación y compromiso, y quería preguntarle si algún manual en concreto para poder hacerlo. No tanto focalizado en la teoría, porque todos conocemos este tipo de manual en el que te cuentan pormenorizadamente la historia de la terapia en cuestión, sino cuáles son las bases y cómo ponerlo en la práctica. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues mira, a mí el que más me sigue gustando es el de Hayes. Sal de tu mente, entra en tu vida. Está en Desclée, tardaron en traducirlo, pero es el clásico de Steve Hayes. Ahí propone ejercicios. Tiene una versión para niños que es todavía más adaptada, ¿sabes?, más de ejercicios. Y este es un manual muy práctico. Y aprovecho para comentar, ¿no?, que tuve la ocasión de coincidir con Hayes y con Beck en un congreso en Boston, y era cuando estábamos pues nosotros también con ganas de conocer más de terapia de aceptación y compromiso. Por eso fuimos allí a ver y hablamos con él, porque teníamos un poco de miedo de equivocarnos, ¿no?, entre terapia de aceptación y compromiso y mindfulness, ¿no?, que yo creo que en mindfulness estamos todos como más entrenados, ¿no? Lleva como más tiempo quizás, ¿no?, popularizar esta idea. Y el propio Hayes nos dijo que el 50% de AC, de terapia de aceptación y compromiso, es mindfulness, o sea, quiero decir, ejercicios de mindfulness aplicados con cuidadores, adelante, ¿no?, porque 50% de ARC, conocido por Hayes, el padre de la terapia de aceptación y compromiso, es mindfulness, ¿no? Hacerles eso, estar en contacto con el aquí y el ahora, aunque a veces pues no sea el que nos gustaría o el que nos encantaría tener. Así que ese es el libro que a mí más me sigue gustando desde el punto de vista así, eso, práctico. Sal de tu mente, entra en tu vida. Y el de los niños no me acuerdo ahora muy bien cómo se titula, pero bueno, es también de Hayes, y es la aplicación de este manual, ¿no?, a los niños, que luego podemos aplicarlo a otro tipo de personas. A ver, voy a dar paso a otra persona que tiene la mano levantada, a ver si puedo. Gabriela. Gracias por levantar la mano. Cuéntanos. Sí, es más que nada el de, al ver los diferentes casos que ofreció, entonces pensando yo que
era como un estándar para todos, pero por lo que veo es que cada persona va a llegar con una necesidad diferente y hay que, me imagino que en la primera, segunda sesiones de abordar, ver las emociones que trae consigo por detrás y de ahí partir para ver que se adapte mejor a cada una de ellas. Sí, es esencial, Gabriela, hacer un buen análisis funcional, o sea, eso, evaluar a la persona antes de aplicarle un tratamiento estándar para todos. Y esto nos pasa mucho con los cuidadores, ¿eh? Fíjense que a mí me ha ocurrido, ¿no?, que, bueno, pues gracias a que las asociaciones, ¿no?, pues de familiares de personas con cáncer o de familiares de personas con Alzheimer han hecho una buena campaña para ver lo duro, ¿no?, lo estresante que puede ser ser cuidador. Nosotros asociamos el ser cuidador con el estar estresado, ¿no? Cuidador sobrecargado. De hecho, yo esa formación que les he comentado que hice en Estados Unidos, pues la hice en Penn State con el profesor Zarit, ¿no?, que es el creador de la escala de sobrecarga del cuidador, ¿no? Y formándome con él me di cuenta que tenemos que ir más allá de las etiquetas siempre, y muy especialmente en el caso de los cuidadores, ¿no? Es verdad que es una situación potencialmente estresada, pero que ellos no se sienten cuidadores estresados, cuidadores sobrecargados. Es que ellos sienten que son Alicia, que cuida al padre de sus hijos, Javier, que cuida a su madre, Celia, que cuida a su esposo, y somos nosotros como profesionales los que muchas veces ponemos la etiqueta, ¿no?, a estas personas, y vamos ya, venga, estrés, ¿no?, y venga, reducción del estrés y no sé qué, y estructuración cognitiva y programamiento estándar. Y bueno, yo creo que tenemos que huir, ¿no?, de la etiquetación, ¿no?, que nos lleve a tratamientos estándar para todos los cuidadores, sino hacer un análisis funcional. Y eso es una de las ideas que he tratado de transmitirles en la sesión clínica de hoy, ¿no? O sea, el decirles a cada uno, en función del perfil y de sus necesidades, ¿no?, pues apliquémosle la terapia que necesita. No sé si he respondido suficientemente a su pregunta, Gabriela. No, sí, es de quitar los estándares que ponemos y que realmente las personas que están en la situación de estar cuidando a alguien lo vemos como que es responsabilidad, pero detrás de la responsabilidad hay mucho más. Entonces, cuidar mucho porque también es un trabajo no muy fácil y también muy estresante y que drena bastante las emociones. Claro, Gracias. claro, por eso, Gabriela, gracias a usted, por eso traemos esta sesión aquí, ¿no?, porque justamente es una situación difícil que en muchas ocasiones necesita de la ayuda de profesionales. Para el negador experiencial, yo respondo a Adriana, ¿no?, que tiene en el chat una pregunta. El segundo tipo de cuidador, pues iría más en la perspectiva cognitivo-conductual clásica, ¿no? Pero a veces, ya he dicho, igual basta con psicoeducación, ¿sabes? O con incorporarle a grupos donde pueda ventilar, ¿no?, y comentar sus emociones, especialmente aquellos que son más tímidos, más introvertidos. Antes de aplicar cualquier cosa hay que evaluar. Y veo en el chat que pone ahí informarse de cosas neurológicas. Claro que sí, o sea, nosotros no tenemos la llave para todos los problemas, y en todo lo que nos podamos ayudar de otros profesionales, pues nos estará ayudando a acertar. Sara Puerto, coméntanos.
Sí, es que me han parecido muy interesantes los ejercicios que les dabas, sobre todo los proyectivos como el del jardín y pintar el jardín. ¿Dónde se pueden encontrar este tipo de ejercicios? Porque en ocasiones son muy visuales Ujú. y básicamente sería eso porque ya mis compañeros han también preguntado parte de las cuestiones. Ay, perdona, que me ha dado ahora el ataque de tos. Nada, Sara, el ejercicio del jardín es que sí, la terapia de aceptación y compromiso se trata de hacer cosas, ¿no? Y estás constantemente haciendo cosas con los pacientes. Ay, perdón. Sí. Y la metáfora del jardín es una metáfora. Entonces, se puede utilizar de una forma proyectiva, como tú dices, o no proyectiva, sino para ver ahí eso, qué valores ella representa y cómo a veces eso, de una manera escrita o de una manera dibujada, ¿no? Pues vemos qué cosas son importantes para nosotros. Este es un ejercicio clásico, el jardín, ¿no? Y luego pues tú le puedes poner cosas, ¿no? Y innovar y adaptarse, igual que decía esto de la M30, ¿no? De Jorge Barraca, que adaptó lo de la metáfora del autobús al contexto más madrileño. Pues puedes hablar de malas hierbas o de zarzas, ¿no? Que también aparecen en el jardín, cuáles son, que te da juego para Juego. luego ir viendo eso, qué cosas son valiosas, aunque a veces son fastidiosas, ¿sabes? O sea, pero no hay en el libro, por ejemplo, que has recomendado, te dan Sí, algunas ayudas con actividades sí, o... sí, 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 Vale, sí, 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 sí. vale. Hay propuestas, muchas propuestas de metáforas y luego me esperaron un segundo. Voy a mirar a ver si en el libro de Hayes. Es que el libro de Hayes es como el típico manual de autoayuda, ¿sabes? O sea, que es que está Sí. repleto de ejercicios. Iba a mirar aquí si estaba incluso el tema de el jardín, que no me acuerdo, ¿sabes? Ahora, y no lo veo ahí en el índice, pero puede estar, y si no, es tan fácil, ¿sabes? Como dar unas instrucciones sencillas de cuáles son eso, las cosas más importantes para ti, ¿no? Y represéntalas por plantas Ujú. o por árboles. Hay otros manuales, ¿no? Publicados en España, pero que son más o de casos, ¿no? O de la teoría, ¿no? Como decía el primer participante, Alberto, ¿no? Y por eso yo recomiendo este de Sal de tu mente, entra en tu vida, porque es eso, como un manual para autoaplicarse, ¿no? A uno a sí mismo la terapia de aceptación y compromiso. Genial, muchas gracias. Aquí, Sara. Eh, Beatriz Salazar. Puedes hablar cuando. Espera. Beatriz. A ver cómo. Ay, no puedo. Vale, igual tengo que silenciar primero. Beatriz, no sé si está. Laura Jiménez. Aló, Comenta. aló, Hola, muy buenas, Laura. aló. No, no me deja hablar. Sí, te Ay, estamos sí. escuchando, Laura, sí, perfectamente. Beatriz. Ah, O sea, Beatriz. sí. Vale. Ok, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información. Yo soy enfermera profesional, no estoy en el área de la psicología, pero estoy en ISEP vinculada en una de las maestrías. Y mi pregunta va orientada acerca de pues, el gran papel que tiene el cuidador con los pacientes que tienen una carga física muy importante, pero también una carga emocional bien dura. Y
en aquellos pacientes que tienen trastornos bipolares, trastornos esquizofrénicos, cómo poder apoyar a estos cuidadores, qué tipo de manual, de argumentos, de guía podría uno ofrecerles para que ellos se puedan acompañar mejor en el proceso sin que también se afecten, ¿no? Pues mira, yo creo, Beatriz, muchísimas gracias por el comentario y por la pregunta. Yo creo que tenemos que aplicar siempre el principio de la navaja de Ockham, que dice que hay que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, si vemos que estas personas están, porque acompañan, ¿no?, y son familiares de personas con esas enfermedades, ¿no?, esos diagnósticos que ha dicho, y no tienen ayuda, pues a lo mejor, ¿sabes? Lo primero es que no se carguen ellos con todo el cuidado, ¿sabes? Sino que contraten a alguna persona o que soliciten ayudas en los países donde las hay, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alicia que poníamos, ¿no?, pues llevaba al centro de día. Bueno, pues esto es una primera cosa que podemos hacer. Luego, la psicoeducación, cuando haya desconocimiento, y a veces en salud mental hay muchos estereotipos negativos y muchos prejuicios, ¿sabes? Pues aunque se lleve mucho tiempo con un familiar, conviviendo con un familiar con una enfermedad mental, ¿no?, pues la psicoeducación a veces es necesaria, y los grupos de ayuda mutua, de familiares, y si ninguna de estas tres cosas nos parece adecuada, pertinente o suficiente, ¿no?, pues ya pasar a recomendarle que acuda a algún profesional. En cualquier caso, el tener personas como usted, ¿no?, sensibles a esta situación, que les va a escuchar, que les va a permitir ventilar sus emociones, acogerlas sin decirles, ay, claro, es que todo lo que tú tienes, normal que estés así de mal, pues seguro que les va a ayudar, porque siempre encontrarse que no están solos, que tienen profesionales de referencia a los que les pueden contar las cosas, ayuda muchísimo para hacerlo. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted. Laura. Hola. Sí. Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición, Javier. Muy interesante y la verdad que muy práctica. Mi pregunta, yo estoy vinculada o estoy trabajando en el sector de la geriatría, especialmente deterioro cognitivo. Entonces, mi pregunta o mi petición sería, no sé si nos podría recomendar algún tipo de bibliografía de psicoeducación, porque una de las demandas que más piden los cuidadores principales es cómo manejar las alteraciones de conducta. Y no sé si conocerías alguna bibliografía para poder facilitar a los cuidadores. Gracias, Laura. Mira, igual que la falta de información es perjudicial, el exceso de información es perjudicial, y sé que aquí tenemos que medir un poco. Pero hay una página, a mi modo de ver, muy buena, de la Cruz Roja, que se llama Ser Cuidadora, y ahí tienes psicoeducación para múltiples problemas y problemáticas, ¿no? Desde la altura que tiene que tener un bastón a cómo hacer incorporaciones, y si no me falla la memoria, sabes que todo se pega, Laura, yo estoy de trabajar a veces en psicogerontología. Esto lo digo a modo de broma, claro está, a de que uno se olvide las cosas. Ahí puedes encontrar, pero quiero decir que en Internet hay cosas muy buenas. Lo que yo no les recomendaría a los familiares es vete a Internet, ¿sabes? Sino facilitarle alguna información concreta de esta página de Ser Cuidadora, ya digo que es de la Cruz Roja, o de algunas de las asociaciones, ¿no?, que están más vinculadas con el deterioro cognitivo, de las AFAS, ¿no?,
Eso sí, haciéndola y ajustándola a la etapa en la que se encuentra el familiar con deterioro cognitivo. Porque si os acordáis, Celia, la última de las personas que veíamos, pensaba que su marido, Alberto, estaba asomado por la ventana para tirarse. Bueno, pues esto, que a veces ocurre, ¿no?, en algunos estadios de la demencia, en otros no. Y si se encuentra un cuidador con esta información, ¿no?, de que hay peligro, ¿no?, de no solo de perderse, sino de caídas, incluso de caídas que ponen en riesgo su vida, pues les vas a estar dando una información que, si no está ajustada a ese periodo, ¿no?, evolutivo de desarrollo del deterioro cognitivo, pues en lugar de tranquilizarla, ¿sabes?, va a ser como una bomba atómica que va a caer sobre ellos. Por eso yo diría, bueno, si estás en contacto con ellos, ver, ¿sabes?, para cada cuidador en concreto, que tú o las personas ¿sabes?, con criterio, seleccionase la información dentro de las páginas web, ¿no?, para esos cuidadores concretos. O sea, vamos, que yo haría como, si trabajas con ellos de continuo, ¿no?, pues mi propio folder, ¿no?, con mi propio portfolio, ¿no?, con información para quien cuida a una persona en un estadio inicial de la demencia, quien está en un estadio intermedio y quien está en un estadio final. Vale, de acuerdo, pues tomo nota, muchas gracias. A ti, Laura. Bueno, pues con esto yo creo que estamos en todas las peticiones. Gracias a todos. Estamos ya 5 minutillos fuera de plazo. Yo me emociono con estas cosas. Tengo publicaciones sobre el aspecto de los cuidadores, que alguno ponía en el chat, ¿no? Escribí hace tiempo un libro más de la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no?, con propuestas de estrategias de intervención, ¿no?, de comunicación asertiva, de reestructuración cognitiva y demás, que está en pirámide. Y bueno, pues si les ayuda, fenomenal. De verdad que muchísimas gracias a todos los que están en directo. Buenas noches para todos. Y bueno, pues todo lo mejor para todos los que también nos vean y nos escuchen asíncronamente. Gracias.